rogamos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. ¿Qué generaciones se postran a adorarle? Le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios. El Señor les bendice grandemente, amados hermanos. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias por la vida que tú nos das. Nos concedes iniciar un nuevo día. Alabamos tu nombre, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres muy bueno, Señor. Bendito eres por siempre. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, a toda la verdad. Y sean edificados mis hermanitos. Dale sabiduría. Y Señor mi Dios, estamos dispuestos para ti en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Andar como Él anduvo. Dice así la Escritura, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, mis hermanitos. Quiero invitarle, hermanitos, a que abran su corazón a lo que está escrito para tener una comprensión, hermanitos, de lo que el Señor nos ha dicho. Aquí menciona la alternativa y, claro, la regla que el Señor nos pone y también, hermanitos, la solución. Me refiero a la alternativa porque, hermanitos, claro que el Señor no quiere que pequemos. Dios no quiere que fallemos. No quiere que erremos o que caigamos. Claro que no, mis hermanos. Porque en otra parte dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, hermanitos, está la regla. No pequemos. Dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la regla. No peques. No vayas a pecar. Abstente. Sujétate. Sométete. Haz la voluntad de Dios. Santifícate. Perfecciónate. No peques. Por eso está escrito así, de esta manera. Y lo dice, hermanitos, con mucho amor. Eso, hermanitos, es la característica de cómo se expresa Juan el amado, Yohanan, el discípulo amado, o profeta Yohanan, es el mismo, profeta Juan. Acuérdese que él, hermanitos, tenía una comunión muy especial con el Señor Jesús, a tal grado que hasta podía recostarse en su pecho. Un varoncito ciertamente lleno de mucho amor. En sí, mis hermanitos, precisamente en esta epístola, primera carta de Juan, es cuando llegaremos a ver que él dice, Dios es amor. Y sí, así lo presenta. Juan lo presenta, hermanitos amados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo que se hace carne, o lo presenta, hermanitos, de diversas formas. Y así usted puede leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el mismo autor, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vid verdadera,
Hermanitos amados, así presenta a nuestro Señor Jesús. Y sí, con mucho amor. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, no lo vayan a hacer, para que no pequéis. Pero ahí está la alternativa, porque todavía, hermanitos, no hemos sido transformados en nuestro cuerpo, pero sí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nacimos del agua, del Espíritu, y hoy estamos vivos espiritualmente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Solamente operaba nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestro espíritu no. Pero ahora ya nuestro espíritu vive en nuestro interior. Ahora dice, pero si alguno, mi Biblia, que es la versión 95, dice, ha pecado. En la versión 60 comúnmente dice, si alguno hubiere pecado. Muy bien. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay salvación, mis hermanitos, hay remedio. Me quiero dirigir, hermanos amados, a todos los hijos de Dios, temerosos de Dios. Son muy hermosos, muy lindos. Me refiero a hijitos de Dios, muchos que comienzan, que son bebés espirituales. Y hermanitos amados, algunos también nos acordamos cómo vivíamos, cómo sentíamos en nuestro interior cuando se llegaba a fallarle a Dios. Algunos hermanitos muy sinceros delante de Dios, muy adoloridos y quebrantados, hasta temerosos por la primera vez que le llegó a fallar a Dios, a pecar, hermanitos, siendo que ya había comenzado, se había bautizado en agua, había confesado sus pecados, arrepentido, y como quien dice, un nuevo comienzo en Cristo, ya lo tenía, pero una falla. ¿Se acordará usted, hermanitos? Tal vez tenga en su memoria qué doloroso fue, qué triste fue. En una ocasión, hermanitos, a horas de medianoche, esto ya tiene muchos años, recuerdo haber recibido una llamada telefónica. Y hermanos amados, era un cristiano muy hermoso, muy lindo, un hijito de Dios, aterrorizado. Él me hablaba desde su automóvil, desde su carro. Estaba adentro, asustado, aterrorizado. Sentía que algo terrible le iba a pasar. Bueno, desde que él recibió a Cristo hasta esa fecha, fue, hermanitos, algo que le pasó. Él pecó. Y me contaba lo que hizo, pero estaba tan aterrorizado, pensaba que en ese mismo momento iba a ser fulminado y que en ese mismo instante también el diablo lo podía hasta matar. Era terrible, hermanos amados, su sensación, y sí, es comprensible. Muchos hermanitos, la primera vez que le llegaron a fallar a Dios, sin querer, sin ser, hermanitos amados, pues, dedicados al pecado, llegaron a caer, quizás, hermanitos, a fallar. Hay quienes, hermanitos, dentro de ese tema, de las caídas o de los pecados o de el tema entrar en tentación, argumentan que una caída no es rápida, sino que es un proceso de engaño. Uno va sutilmente dándole lugar al pecado, el enemigo va entrando, pues sí, de esa manera encubierta, sutil, que no se nota que algo es malo, y es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios: muchos caminos le parecen derechos al hombre, pero su final es camino que lleva a la muerte.
Y si uno no considera que va a cometer algo malo o grave, no es la intención, pero si no oye consejo, si no oye la voz del Señor y endurece su corazón, pues sí, va a suceder algo terrible. Y hermanitos, el efecto es también igual de terrible. ¿Se acuerda usted de lo que está escrito? Adán, Eva, se escondían en el huerto, se escondían de la presencia de Dios, llenos de miedo y de vergüenza. Eso es lo que atrae al pecado. Y claro, en ese momento abrieron los ojos al bien y al mal, conocedores del bien y del mal, y al momento de pecar, por el pecado, dice la Escritura, entró la muerte. Se sentían morir, se sentían muertos espiritualmente. Claro que ellos no sabían completamente, no dimensionaban el efecto de haber desobedecido. Pero sí había un grande terror en sus vidas, a modo que se escondían, decía Adán, porque estaban desnudos y sentían miedo. Esas sensaciones, hermanitos, muy naturales de cuando alguien falla, es terrible. Y mis hermanitos, bueno, le mencionaba que hay quienes enseñan que una caída es un proceso que no es de hoy para mañana, sino que poco a poco, hasta que cae en el anzuelo, en la trampa. Muy bien, sí, puede ser así, hermanitos, no lo refuto. Sin embargo, viendo el caso de Pedro, su caída, su negación, su dolor, su llanto, su efecto, hermanos amados, él sí estaba firme. Amaba al Señor Jesús y su fe estaba entera. Él no era incrédulo, no era dudoso, su corazón no era impuro, o sea que medio sí le ama y medio no le ama. No, tenemos un vivo ejemplo, hermanitos, de Pedro, un hombre que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre mismo, le reveló que nuestro Señor Jesús es Hamashiach. El Señor Jesús le dijo: oh Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló ni sangre ni carne, o sea, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando declaró Pedro: tú eres Hamashiach, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos entonces ver, Pedro, hombre de fe, hombre con un corazón puro, pero con una humanidad plena también. Humanidad, me refiero a su temperamento y carácter impulsivo. Pedro, sincero, un corazón, hermanitos, oh, si usted lo pudiera palpar espiritualmente, el corazón de Pedro era un corazón tan hermoso. Lo estoy desligando, claro, de su humanidad y temperamento, claro que sí, pero su corazón en verdad creía en el Señor Jesús. En verdad le amaba. No era falso, no era, hermanitos, un impostor, no era hipócrita, no, nada de eso. De veras, era un hombre, hermanitos, como nosotros, con nuestra humanidad y carnalidad, pero muy, muy sincero. Eso le agradaba al Señor Jesús. Sin embargo, y esto le menciono para ver que en el caso de Pedro, yo no veo un proceso de caída. O sea, de que entró en una trampa y poco a poco, progresivamente, está yendo en declive hasta que cae. No lo detecto, mis hermanitos. No detecto que Pedro haya entrado en ese proceso de caída, sino simplemente fue algo terrible en su humanidad. Y esto lo puedo identificar con hijitos de Dios, a los que Dios les ha dicho: no peques, hijo, no peques. Sin embargo, llega el momento tan terrible. Entonces, mis hermanitos, Pedro, el Señor Jesús,
claro que le profetizó, le anticipó. En el libro de Lucas se describe cuando le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido, como en el caso de Job, también sucedió algo similar. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, o sea, como diciendo, te vas a levantar, confirma a tus hermanos, anima a tus hermanitos, como si se los encargara, como si Pedro fuera el mayor de los 12 y él tuviera que confortarlos nuevamente. Entonces, hermanitos, ya estaba sabido. Pedro no creyó o no aceptó esa palabra porque él dijo: no, yo te voy a seguir hasta la muerte, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo que antes de que cantara el gallo, eso pasaría. Ahora, encontramos un Pedro firme, valiente, dispuesto, hasta podríamos decir mentalizado, en que sí iba a dar hasta su vida por el Señor Jesús, dispuesto a todo, pues. Y mis hermanitos, el Señor se lo lleva a él y a otros dos, nuevamente ahora, pero al Getsemaní. Hermanos amados, ahí en el Getsemaní, el Señor iba a orar. Les había dicho: oren conmigo. Regresaba, los hallaba durmiendo, otra vez y otra vez. Y entonces, hermanitos, aquella noche, cuando ya el Señor Jesús declaró: bueno, ahora sí ya pueden dormir porque viene el que me entrega. Y hermanitos, sucedió lo del arresto. Todos lo abandonaron. Pedro sacó la espada, cortó la oreja de un soldado. Luego, hermanitos amados, ya fue la negación, pues ya estaba arrestado el Señor Jesús. Y hermanitos, bueno, le reitero, personalmente, yo no veo un proceso de caída. Simplemente el Señor Jesús declaró: velad y orad para que no entréis en tentación. Y eso sí, entrar en tentación es algo fuerte. O sea, no es solamente un acontecimiento o una acción. Ese, claro que sí es un proceso. Sin embargo, hermanitos amados, a lo que voy es: no tardó. Cuando me refiero, mis hermanos, a que se argumenta que las caídas no son inmediatas, sino progresivas, muy bien, se da por entendido que empieza un día y pasa otro y otro avance, otro paso, otro escalón hacia abajo, y llega el momento, pero después de un proceso. Hermanitos, fue en cuestión de horas, nada más horas. O sea, de que fue la última noche, la última cena, y claro, la Santa Cena, su institución, el lavamiento de los pies de los discípulos, y hermanos amados, las últimas palabras con ellos, luego la oración en el Getsemaní, que es la misma noche que fue entregado. Y hermanos amados, a eso me refiero, no un proceso de, pues, mucho tiempo. Sucedió, se dio, y no vemos más declives en Pedro. Declives y proceso lo relaciono de la manera siguiente: que Pedro se estuviera enfriando, dejara de estar con el Señor, dejara de alabar, de adorar, se está distanciando, se está enfriando, se está endureciendo y cae. No, mis hermanitos, algo fuerte sucedió, a tal grado que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Se acuerda usted? Bueno, ¿por qué le menciono el caso de Pedro? Porque Pedro era sincero, tenía fe, creía en el Señor Jesucristo, era legítimo y sin embargo negó al Señor. Y así fue tan doloroso, tan triste. Narra la Escritura que cuando él terminó de negar ya la tercera vez, volteó y el Señor Jesús lo estaba mirando. Había, hermanitos, él estaba ubicado en un lugar donde le era visible al Señor Jesús por allá, arrestado, atado,
y Pedro por acá calentándose en una fogata, su ubicación era visible al Señor Jesús, y el Señor Jesús pudo presenciar su negación. Ahora, por eso le hablaba que hay alternativa. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, dice mi Biblia, o hubiere pecado, como Pedro, hermanitos. Pedro, hermanos amados, yo puedo palpar espiritualmente el amor de Pedro. Tanto el amor del Señor Jesús hacia Pedro y el amor de Pedro hacia el Señor Jesús. Un amor tierno, hermoso. Ese amor, hermanitos, legítimo, sincero. Un amor verdadero. Así como usted ama al Señor Jesús. Sin embargo, su humanidad y lo que expresó el Señor Jesús. La carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. A eso, carne, así como estamos hoy en carne también, nuestra humanidad, todavía no somos transformados, sino hasta el día del arrebatamiento seremos transformados a incorruptibles. Estamos expuestos. Ahora, no nos vamos a dedicar al pecado, mis hermanos, no. Eso lo vamos a ver y también se le hizo referencia ayer y lo veremos en esta misma carta de Juan. Más adelante, si seguimos en la tierra todavía, mis hermanitos, no nos vamos a dedicar a pecar, no. Pero estamos expuestos. Por eso la alternativa, y hermanos amados, le repito el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, la alternativa, la solución. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tú amas a Dios, como Pedro amaba al Señor, pero has pecado, tienes abogado. El Señor Jesús derramó su sangre preciosa. No nos vamos, hermanitos, a dedicar a practicar el pecado. No. O sea, uno no se va a arrojar a la maldad para cometerla. No, eso ya es otra cosa, mis hermanos. Pero si una vez le llega a fallar a Dios, puedo entender que hasta se sienta aterrorizado. Y hasta pensando, como el enemigo también toma ventaja de eso, le condena, le acusa y le puede argumentar. Antes no eras cristiano, ahora ya lo eres, ahora ya sabes la palabra, ahora lo que tú estás haciendo es burlarte de Dios, así que ¿para qué vas al templo? ¿Para qué le alabas? ¿Para qué levantas tus manos? ¿Para qué oras? Si no te va a perdonar porque jugaste o te burlaste de él. Esa es condenación del diablo, hermanitos. Repréndala y abrace la palabra de Dios que dice, abogado tenemos. Si llegaste a pecar, tienes abogado. No estamos hablando de que, no pasa nada, es ligero, cualquiera lo hace, nadie es perfecto y total. No. No estamos hablando de esa manera. Sino que si en verdad amas al Señor, levántate. Corre hacia tu abogado, corre hacia el Señor Jesús, confiésale, Señor, pequé. Como veíamos ayer, no te justifiques, no te autodefiendas, no te autojustifiques, no, eso ya es soberbia. No, tú confiésale que tú lo hiciste y no responsabilices a nadie más porque el Señor no recibirá esa oración. Pero Él atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Así que tienes un abogado. Sí, ya hemos explicado hace varias transmisiones atrás, muchas transmisiones atrás, que a esto se le llama pecado involuntario. No lo querías hacer, pero fue sorpresivo, sucedió, aconteció, sin de justificarnos diciendo es que uno es débil, es que
pues uno es carne y pues tengo que vivir así o pequé por esto, justificándose. No hay que justificarse. Simplemente confesarle al Señor Jesús lo que uno hizo. Y Él es el que juzga incluso hasta las intenciones del corazón. Abogado tienes, levántate, ven a Cristo, pídele perdón de las intenciones, pensamientos internos. Tal vez no lo has hecho, pero piensas hacerlo, te imaginas hacerlo, y tal vez ya surgió lo que se llama en la Escritura concupiscencia, origen del pecado internamente. Y ya lo estás fraguando, planeando, ya hay una intención, ya hay un deseo de hacerlo. Todavía no lo haces. Aún así, confiésaselo al Señor. Señor, esto hay en mi interior. Perdóname. Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Perdóname, Señor, límpiame. Con tu sangre preciosa, limpia mi mente con tu palabra. Limpia mis pecados con tu sangre. Aquí estoy. Y encomiéndese a Dios. Muy bien, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es intercesor, mediador, abogado, sumo sacerdote, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. 2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que venga a Cristo, dijo el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Los mandamientos son como una cerca de protección. No son, hermanitos, para subyugar, oprimir a una persona. Son una cerca de protección. Los mandamientos lo protegen del dolor, de consecuencias, de la muerte, del pecado, incluso de la perdición. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Conoce los mandamientos? Guárdelos, hermanitos. 248 mandamientos por amor, también conocidos como positivos. 365 mandamientos negativos o por temor. Mandamientos negativos son los no. No hagas esto, no hagas el otro. Son, hermanitos, mandamientos por temor. Y por amor, conocidos como positivos, es los sí. Sí, honra a tu padre y a tu madre. Sí, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mandamientos positivos. Guarde los mandamientos que ha aprendido. Ahora, mis hermanitos, dice el verso 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primero, claro que hay que aprender los mandamientos y eso sucede en la casa de Dios. Oímos la palabra y aprendemos lo que Él ha ordenado. Conocemos lo bueno porque aprendemos lo que está escrito, mandamientos de Dios. Ahora, hermanitos, en cuanto al tema doctrinal de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, claro que sí, eso es maravilloso. Pero cuando se deslinda y se toca el tema teológico, ley versus gracia, muchos piensan, bueno, entonces ya los mandamientos pasaron. No, mis hermanos. Dijo el Señor Jesús que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y el que tome uno de estos mandamientos como muy pequeños, así los considere muy pequeños o sin valor, así será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Así los viva, así los enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, no estamos desligados ni deslindados de la ley. No. O sea, cuando se refiere a ley, habla de mandamientos. Ahora sí, el pacto de la ley es una cosa y el pacto de la gracia es otra. Claro que sí. Sin embargo, no está peleado el Nuevo Testamento
con el Antiguo Testamento. No, hermanitos, es continuidad del Antiguo Testamento. Así que mandamientos los tenemos y debemos de guardarlos. Porque dijo el Señor Jesús también en la carta de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí mismo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Mandamientos, guardar palabra. También el Señor Jesús dijo: permaneced en mí, permaneced en mi palabra, en mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así que no estamos separados de los mandamientos de Dios, de ninguna manera. Ahora, el orden tal vez cambió algo, hermanitos, en algo. El orden es que antes se obedecía para llegar a la justicia y a ser salvos por medio de la ley. Aunque la ley no perfeccionó a nadie, dice la Escritura. Cambió ese orden. Ahora, no obedecemos para, obedecemos porque le amamos. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Nota esto? O sea, hoy guardamos mandamientos porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Así que, hermanitos, no guardamos mandamientos para no irnos al infierno. Guardamos mandamientos para ser salvos. No es para. Hoy en la gracia es por. Le amamos, por eso le obedecemos. Ahora dice, hermanos amados, el verso 4, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermanitos, ese es un tema amplio. Amor es una cosa y amor perfeccionado es más allá. También la alabanza. Alabanza es una cosa, y dice el Señor que de los niños y los de brazos, de ellos se perfeccionó la alabanza. O sea, lo que hoy tenemos, que es amor, se puede perfeccionar. En otra parte aquí mismo menciona, o sea, en esta carta de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Llegaremos a eso si seguimos en la tierra todavía, dentro de esta misma primera carta de Juan. Así que, hermanitos, perfecto amor se puede perfeccionar. Entonces 5, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sí, mis hermanitos, hay que andar como Él anduvo. ¿Para salvarnos? ¿Para librarnos del infierno? No, porque le amamos. Y necesitamos permanecer en Él. Es porque le amamos. Entonces, mis hermanitos, sí hay una regla. La regla es: debes de andar como Él anduvo, en amor, en santidad, en rectitud, en misericordia, siempre amando a los demás, adorando al Padre, al Hijo, sirviéndole, exaltándole, siguiéndole, permaneciendo en Él. Debes andar como Él anduvo. Y hermanitos, sí, esa es una regla, claro que sí. Ahora, si uno argumentara lo contrario, no, pero yo soy así, y para mí esto no es malo, y de todos modos Cristo me ama. No, tienes que parecerte a tu Padre. Tienes que parecerte al Hijo de Dios. Tienes que andar como Él anduvo. Y sí, así como caminó en la tierra y actuó aquí en la tierra,
así nosotros, hermanitos. Si Él dijo que debemos de poner la otra mejilla, Él lo hizo. Dio su cuerpo a los heridores y sus mejillas a los que le arrancaban la barba. Está escrito. Si Él enseñó bendecir a los que nos maldicen, Él lo hizo. Decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanitos amados, Él tenía misericordia y todavía se ocupaba de salvar, aún con el cruento dolor en su cuerpo, alma y espíritu, a tal grado que a últimos minutos, antes de entregar el espíritu, todavía salvaba. Le dijo al ladrón que lo confesó, le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Todavía, hermanitos, se ocupaba de los demás. Cuando Él iba en camino cargando la cruz, todavía no lo clavaban, pero en el camino hacia el Gólgota, hermanos amados, mujeres lloraban y Él todavía se ocupó de ellas. Les dijo, no lloren, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si esto le hacen al árbol verde, se refería a Él, ¿qué no harán con el seco, cuando ya se hace leña de un árbol seco? Él se ocupaba entonces, hermanitos. Así andemos como Él anduvo. Amén, hermanos amados. Oramos al Señor. Cierre sus ojitos. Yo también voy a orar por usted. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos, mis hermanitas que han estado oyendo tu palabra. Señor, ayúdalos. Ciertamente, si algún pequeñito o pequeñita en algo te falló, en algo pecó, dice tu palabra poderosa, hermosa, que hay abogado, que ellos tienen, que tenemos abogado para con el Padre, si es que alguno hubiere pecado. Señor, si alguno de mis hermanitos te ha fallado, ha pecado, tú lo perdonas. Cuando él se arrepiente, ella se arrepiente, le duele haberte fallado. Un pecado involuntario por debilidad es lo mismo, pero lo importante es que tenemos abogado. Lava con la sangre que derramaste, Señor Jesús. Lava a mi hermanito, a mi hermanita de toda maldad, de todo pecado. Lava su corazón, Señor. Si alguno te está confesando lo que hizo, Señor, así como vimos con Pedro, que él no tenía nada malo en su corazón, pero esto sucedió. Y claro que se podía resolver velando y llorando, pero estaban cargados de sueño sus ojos, Señor. Pero aún así, si alguno ya pecó, hay abogado. Perdónalo, Señor. Perdona a mi hermano, a mi hermana. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Guárdalos, Padre Santo. Cúbrelos. Y, Señor, levántalos. Restaura a mi hermano, a mi hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por ellos. Y gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros, ser nuestro abogado. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga hoy, hermanitos. Caminen con Cristo, anden con Cristo hoy. Les esperamos al servicio. Vengan a oír su palabra. Vengan a adorarle hoy aquí en Ministerios Filadelfia. El culto empieza a 7:20. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. Amén.